Un policía racista detiene a un hombre negro sin motivo. Después de arrestarlo, el oficial descubre que el hombre que acaba de detener es nada menos que el alcalde de la ciudad. La ciudad de Mérida, con su arquitectura colonial y sus calles tranquilas, parecía estar envuelta en un abrazo de serenidad bajo la luz tenue de la luna. Sin embargo, esa calma nocturna pronto se vería perturbada para Héctor Pérez, el alcalde de la ciudad, cuya jornada interminable parecía no tener fin. Eran las 11:40 de la noche y él, aún vestido con su traje formal, manejaba por una avenida vacía, deseando llegar a casa. El cansancio lo acompañaba como un peso sobre sus hombros. Había pasado el día en reuniones que iban desde la aprobación de presupuestos hasta negociaciones con líderes comunitarios, pero ahora su único deseo era encontrar descanso. Justo cuando doblaba una esquina, vio como el destello de luces rojas y azules iluminaba los edificios cercanos. El sonido agudo de una sirena rompió el silencio, haciéndolo frenar de inmediato. Héctor suspiró, apagó el motor y bajó la ventana. Sabía que los controles vehiculares eran comunes en esa zona, especialmente a esas horas, pero algo en el tono impaciente de los pasos que se acercaban despertó su instinto de alerta. Un oficial de complexión robusta y mirada severa se plantó junto a su ventana. No se presentó, solo extendió la mano. «Documentos y licencia, por favor», ordenó con voz firme, sin siquiera intentar un saludo. Héctor asintió con calma, sacando los papeles del compartimento del auto. «Buenas noches, oficial, aquí tiene», dijo, entregándole los documentos con un gesto respetuoso. El hombre los tomó, inspeccionándolos brevemente antes de lanzar una mirada desconfiada. «¿De dónde viene a estas horas?», preguntó con un tono cargado de juicio. «Del trabajo. Soy Héctor Pérez, el alcalde de Mérida. He tenido un día largo en el ayuntamiento», respondió con cortesía, esperando que su identificación pusiera fin al interrogatorio. Pero el rostro del oficial no mostró cambio alguno. Si acaso, su expresión se endureció más. «¿Y por qué anda solo? ¿No debería tener escolta? Prefiero conducir por mi cuenta cuando puedo. Es mi manera de desconectar», explicó Héctor, empezando a percibir la hostilidad que emanaba de la actitud del oficial. El silencio incómodo que siguió fue interrumpido por un segundo oficial que se acercó, murmurando algo al oído de su colega. El primero, que parecía ser el líder, se enderezó y señaló con la cabeza hacia la parte trasera del auto. «Abra el maletero. ¿Hay algún motivo para esto?», preguntó Héctor, manteniendo la calma pero sintiendo como la incomodidad se transformaba en una ligera indignación. «Abra el maletero», repitió el oficial, ahora con un tono autoritario que no admitía réplica. Héctor hizo lo que le pedían, aunque su paciencia comenzaba a agotarse. Caminó hasta la parte trasera del auto y abrió el maletero. Los oficiales inspeccionaron el espacio vacío con movimientos que parecían más una actuación teatral que una revisión real. «No hay nada aquí, como puede ver», dijo Héctor, cruzando los brazos. El líder del grupo lo miró, ignorando su comentario. Dio un paso hacia él, colocándose lo suficientemente cerca como para invadir su espacio personal. «¿Sabe qué, señor? Tiene una actitud sospechosa». «¿Sospechosa? ¿Por cooperar con ustedes?», replicó Héctor, ahora con un tono que dejaba entrever su frustración. El intercambio parecía haber alcanzado su punto crítico. En un movimiento inesperado, el oficial hizo una señal a sus compañeros y antes de que Héctor pudiera reaccionar, sintió el frío del metal cerrándose alrededor de sus muñecas. «Está detenido por obstrucción a la autoridad», anunció el oficial con voz firme. Héctor quedó atónito. Por un momento, la incredulidad le robó las palabras. «¿Obstrucción?», preguntó finalmente, buscando la mirada del oficial en busca de algún rastro de razonamiento. Pero lo único que encontró fue indiferencia. El sonido de la radio policial llenó el aire mientras los oficiales lo escoltaban hacia la patrulla. Héctor, con los ojos fijos en el suelo, trataba de contener la mezcla de ira e impotencia que se acumulaba en su pecho. No era el trato que esperaba como líder de la ciudad y mucho menos como ciudadano. En el trayecto a la estación de policía, el paisaje de Mérida se desdibujaba a través de las ventanas del vehículo. El alcalde no podía evitar sentirse traicionado por un sistema que, en teoría, debía proteger a los suyos. Al llegar, las puertas metálicas se cerraron con un eco que retumbó en sus oídos. Lo escoltaron a una pequeña sala de espera donde otros detenidos observaban en silencio. Su presencia parecía generar curiosidad, pero nadie se atrevió a preguntar nada. Héctor se sentó, sintiendo como la fatiga del día se mezclaba ahora con la indignación de la situación. Se preguntaba qué tipo de imagen proyectaría esto si llegara a hacerse público. Más allá de su reputación, lo que realmente lo perturbaba era lo que este incidente decía sobre el estado de las cosas en la ciudad que tanto amaba.
El oficial Ramírez desapareció tras una puerta, dejando a Héctor bajo la vigilancia de un agente más joven que evitaba su mirada. La sala, fría y despersonalizada, le parecía el lugar menos humano en el que había estado. Mientras la noche avanzaba, Héctor sabía que esta no era una simple detención. Este era un síntoma de un problema más profundo, uno que no podía seguir ignorando. Aunque aún no lo sabía, esa noche marcaría el inicio de una serie de eventos que transformarían a Mérida y, quizá, a él mismo para siempre. El aire dentro de la estación de policía era denso, cargado de murmullos bajos y el sonido ocasional de teclados mecanográficos. Héctor Pérez, aún con las muñecas enrojecidas por las esposas, se sentía fuera de lugar en ese ambiente hostil. Observaba con detenimiento cada detalle, los carteles descuidados en las paredes, las miradas esquivas de los oficiales más jóvenes y el olor a café quemado que parecía impregnar el lugar. Frente a él, el oficial Ramírez conversaba con una mujer uniformada. Era Gabriela Torres, la encargada de la estación esa noche. Su porte era firme, con un aire de autoridad que no dejaba espacio para dudas. Ramírez le entregó los documentos de Héctor con un gesto casual, como si fuera un trámite más en su rutina. Lo detuve por obstrucción, dijo Ramírez, sin bajar la voz, como si quisiera que todos escucharan. Gabriela tomó los documentos y comenzó a revisarlos. Sus ojos, acostumbrados a identificar falsificaciones o inconsistencias, se detuvieron al leer el nombre en la licencia de conducir. Su expresión cambió sutilmente, pero lo suficiente como para que Héctor lo notara desde su asiento. ¿Dijo que se llama Héctor Pérez?, preguntó Gabriela, levantando la mirada hacia Ramírez. Sí, eso dice aquí. El tono del oficial estaba cargado de indiferencia. ¿El alcalde Héctor Pérez?, insistió ella, con un matiz de incredulidad en su voz. Ramírez frunció el ceño, como si la pregunta lo incomodara. No lo sé. ¿Eso importa? Gabriela dejó los papeles sobre la mesa y caminó hacia Héctor, quien ahora la observaba con una mezcla de expectativa y cautela. Su postura, aunque relajada, proyectaba una autoridad que no podía ser ignorada. ¿Es usted el alcalde de Mérida?, preguntó Gabriela, fijando sus ojos en los de Héctor. Sí, soy yo. La voz de Héctor era firme, pero contenía un matiz de frustración contenida. Por un momento, el silencio llenó la sala. Algunos oficiales intercambiaron miradas incómodas, como si de repente la gravedad de la situación los golpeara con fuerza. Gabriela tomó aire y miró a Ramírez con una expresión que mezclaba sorpresa y desaprobación. Ramírez, acompáñame. Ahora. Los dos desaparecieron tras una puerta, dejando a Héctor bajo la vigilancia de otro agente que parecía no saber qué hacer. Desde su asiento, el alcalde podía escuchar fragmentos de la conversación que se desarrollaba al otro lado de la pared. Aunque no entendía todas las palabras, el tono elevado de Gabriela dejaba claro que estaba reprendiendo a Ramírez. Unos minutos después, Gabriela regresó. Su semblante era más serio que antes. Caminó hacia Héctor y se inclinó ligeramente, liberándolo de las esposas con un movimiento rápido. Señor alcalde, lamento profundamente este incidente. Ha habido un error, dijo con un tono profesional pero lleno de tensión. ¿Un error?, respondió Héctor, frotándose las muñecas. Su voz contenía un toque de ironía. Sí, señor, lo investigaremos de inmediato. Puede retirarse si así lo desea. ¿Eso es todo? La pregunta de Héctor fue directa, casi desafiante. Gabriela lo miró, entendiendo la profundidad de su inquietud. No debería haber ocurrido. Haré un informe detallado para asegurarme de que esto no se repita. Héctor se puso de pie, acomodándose el saco. Sus ojos, normalmente amables, ahora proyectaban una intensidad que nadie en la sala podía ignorar. Sin decir nada más, caminó hacia la salida, pero no sin antes detenerse por un momento. Oficial Torres, dijo, volviendo la cabeza ligeramente hacia ella. Este incidente no se resolverá con un informe. Gabriela asintió, pero no respondió. En su interior sabía que aquello era más que un simple error administrativo. Al salir de la estación, Héctor inhaló profundamente el aire fresco de la madrugada. Mérida se encontraba en silencio, como si la ciudad misma compartiera su estado de reflexión. Mientras se alejaba a pie, su mente trabajaba a toda velocidad. No podía ignorar lo que acababa de vivir, no solo como alcalde, sino como ciudadano. El camino hacia su hogar fue largo, tanto en distancia como en pensamientos. Con cada paso, su resolución se fortalecía. Había algo profundamente roto en el sistema, algo que requería un cambio inmediato y estructural. Héctor sabía que esta experiencia no era aislada, muchos otros seguramente habían enfrentado situaciones similares, pero sin el privilegio de su posición para protegerlos. Esa noche, mientras finalmente llegaba a su casa, se sentó en su escritorio. La fatiga física seguía presente,
Pero su mente no le permitió descansar. Sacó una hoja de papel y comenzó a anotar ideas, esbozando lo que más tarde se convertiría en el primer borrador de un plan para reformar las prácticas policiales en Mérida. En ese momento, no sabía que este esfuerzo sería una de las mayores batallas de su carrera, enfrentándose no solo a un sistema resistente al cambio, sino también a aquellos que se beneficiarían de que todo permaneciera igual. El incidente en la estación de policía no solo había revelado un problema, sino que también había encendido una chispa dentro de Héctor, una determinación que cambiaría la ciudad para siempre. La casa de Héctor, normalmente un refugio de paz después de largos días, se sentía más fría y silenciosa que nunca esa noche. Sentado en el estudio, con una taza de café negro en la mano, no podía apartar su mente de lo que había ocurrido. Era como si el peso de la injusticia vivida lo mantuviera despierto, incapaz de escapar del eco de las palabras del oficial Ramírez. Tiene una actitud sospechosa. ¿Sospechoso? El alcalde, elegido democráticamente, conocido por su dedicación al servicio público. ¿Qué habría ocurrido si no fuera quien era? Esa pregunta lo golpeaba con fuerza, llevándolo a reflexionar sobre cómo debía ser vivir esa experiencia sin los privilegios de su cargo, sin la capacidad de revelar su identidad y exigir una liberación inmediata. Miró el papel en blanco frente a él, donde ya había comenzado a escribir algunas ideas para mejorar el sistema policial, pero pronto dejó el bolígrafo sobre la mesa. Lo que había sucedido esa noche no era un caso aislado, estaba seguro de ello. Durante su campaña, había escuchado rumores, historias vagas de ciudadanos que enfrentaban abusos de poder, pero ahora esas historias tenían un rostro, su rostro. Sus pensamientos comenzaron a divagar, llevándolo a recordar momentos clave de su vida que lo habían moldeado como líder. Pensó en su niñez, creciendo en un barrio humilde de Mérida. Recordó a su madre, una mujer trabajadora que siempre había creído en la justicia, y como ella le había inculcado la importancia de luchar por lo correcto, incluso cuando parecía difícil. Héctor, siempre recuerda, no importa quién seas, el valor de una persona se mide por cómo trata a los demás, especialmente a los que no tienen poder, le había dicho su madre una vez, cuando él era solo un niño. Esa memoria lo llenó de un sentimiento profundo, mezclado con indignación y responsabilidad. No podía permitir que lo sucedido esa noche quedara como una anécdota personal. Era una señal de que algo estaba fallando en el corazón del sistema que se suponía debía proteger a los ciudadanos. Decidido a no dejar que el cansancio lo venciera, Héctor se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Desde ahí, observaba las calles de su barrio, tranquilas y vacías bajo la tenue luz de los faroles. Se preguntaba cuántas personas estarían enfrentando situaciones similares en ese momento, sin nadie que las defendiera o escuchara su voz. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando regresó a su escritorio. Encendió su computadora y comenzó a buscar información sobre estadísticas de abuso policial en Mérida. Los números eran preocupantes, reportes de detenciones injustificadas, denuncias por malos tratos y casos de negligencia que rara vez llegaban a resolverse. Sabía que abordar este problema no sería sencillo. Reformar un sistema tan arraigado en prácticas obsoletas implicaría enfrentar resistencia, tanto dentro como fuera de la institución policial. Pero también sabía que no estaba solo. Había ciudadanos, activistas y expertos que compartían su visión de un cambio necesario, de una Mérida más justa y equitativa para todos. Mientras escribía sus notas, su mente seguía regresando al oficial Ramírez. ¿Qué lo había llevado a actuar de esa manera? ¿Era simplemente una cuestión de carácter o el reflejo de una cultura institucional que permitía y perpetuaba esos comportamientos? Héctor sabía que, para lograr un cambio real, no bastaba con castigar a los individuos que cometían abusos. Había que transformar todo el sistema, desde su formación inicial hasta sus estructuras de supervisión y rendición de cuentas. El amanecer comenzó a asomarse por las ventanas de su casa. Héctor, exhausto pero lleno de determinación, miró el documento que había creado. Era un borrador inicial, apenas un conjunto de ideas que necesitaban ser pulidas y debatidas, pero era un comienzo. Se recostó en el sofá, permitiéndose unos minutos de descanso antes de enfrentarse al día que tenía por delante. Sabía que sus acciones en las próximas semanas definirían no solo su legado como alcalde, sino también el futuro de una ciudad que amaba profundamente. La primera llamada que hizo al despertar fue a Daniel Morales, el jefe de la policía de Mérida. «Daniel, tenemos que hablar. Algo serio sucedió anoche y necesitamos actuar de inmediato», dijo Héctor, su voz firme pero serena. «Claro, señor alcalde. Dígame cuándo y dónde», respondió Morales, percibiendo la urgencia en el tono de Héctor. «Hoy, en el ayuntamiento, y trae a tu equipo más cercano. No quiero más excusas ni demoras». Mientras colgaba, Héctor respiró profundamente.
Sabía que este era solo el primer paso de un camino largo y lleno de obstáculos. Pero también sabía que no podía darse el lujo de ignorar lo que había vivido. Su responsabilidad como líder, como ciudadano y como ser humano, lo impulsaba a convertir esa experiencia en el catalizador de un cambio real. La noche anterior había sido un despertar para él, un recordatorio de que incluso las personas en posiciones de poder podían ser vulnerables a las fallas de un sistema injusto. Y ahora, más que nunca, estaba decidido a asegurarse de que nadie más en Mérida tuviera que vivir lo que él había experimentado. A medida que el sol iluminaba las calles, Héctor Pérez se preparaba para iniciar una lucha que no solo transformaría la policía de Mérida, sino también la relación entre los ciudadanos y aquellos que juraban protegerlos. El ayuntamiento de Mérida estaba inusualmente silencioso esa mañana. Héctor Pérez caminaba por los pasillos con una expresión resuelta en el rostro, mientras su equipo más cercano lo seguía, percibiendo la intensidad del momento. Había convocado a una reunión de emergencia con el gabinete y el jefe de policía, Daniel Morales. Lo que había comenzado como un incidente personal ahora se convertía en el catalizador de un cambio estructural que estaba decidido a liderar. La sala de juntas estaba llena. Los miembros del gabinete murmuraban entre sí, mientras Morales, flanqueado por 3 altos mandos de la policía, se mantenía de pie junto a la mesa principal. Cuando Héctor entró, todos se quedaron en silencio. «Buenos días», dijo Héctor, tomando asiento al final de la mesa. Su tono era firme, casi frío, reflejando la seriedad de lo que estaba a punto de discutir. «Ayer por la noche fui detenido injustamente por un oficial de policía durante un control vehicular». El murmullo en la sala fue inmediato. Las miradas se cruzaron rápidamente, algunos visiblemente sorprendidos, otros más cautelosos. Morales dio un paso adelante, intentando tomar la palabra. «Señor alcalde, lamento mucho lo sucedido. Seguramente fue un malentendido que podemos investigar y...». Héctor levantó una mano, interrumpiéndolo. «No estoy buscando disculpas ni explicaciones superficiales, Daniel. Estoy aquí porque lo que experimenté anoche no es un caso aislado». El silencio en la sala se volvió pesado. Héctor continuó, su voz ahora más cargada de emoción. «Si esto me puede pasar a mí, siendo el alcalde, imaginen lo que enfrentan los ciudadanos que no tienen el privilegio de mi posición. Personas comunes, trabajadores, jóvenes, ¿cuántos de ellos han sido víctimas de abusos similares?». Morales bajó la mirada mientras algunos miembros del gabinete asentían lentamente. Héctor colocó un documento sobre la mesa, el mismo que había comenzado a redactar durante la madrugada. «Aquí están mis propuestas iniciales para abordar este problema. Es solo un borrador, pero marca el inicio de algo más grande. Necesitamos una reforma integral en las fuerzas de seguridad de Mérida y quiero que todos aquí sean parte de este proceso». Uno de los comandantes de policía, un hombre mayor con una mirada endurecida por los años de servicio, levantó la voz. «Señor alcalde, entiendo su preocupación, pero reformar el sistema no es algo sencillo. Estamos hablando de cambiar estructuras que llevan décadas funcionando de cierta manera». Héctor lo miró directamente, sin perder la calma. «Funcionando de cierta manera, sí, pero esa manera está fallando, comandante. No podemos seguir ignorando los problemas solo porque son difíciles de resolver». El jefe Morales finalmente habló, esta vez con un tono más conciliador. «¿Qué propone exactamente, señor?». Héctor tomó una respiración profunda antes de responder. «Primero, necesitamos establecer un consejo ciudadano de supervisión que sirva como enlace entre la comunidad y la policía. Este consejo estará compuesto por líderes comunitarios, activistas y ciudadanos comunes que puedan revisar casos de abuso y garantizar la transparencia en nuestras operaciones». Algunas cejas se levantaron en la sala. La idea de un consejo externo supervisando a la policía claramente generaba incomodidad. Pero Héctor continuó antes de que alguien pudiera objetar. «Segundo, vamos a implementar un programa obligatorio de entrenamiento para todos los oficiales. No solo se trata de técnicas policiales, sino de formación en empatía, manejo de conflictos y conciencia de sesgos». Morales asintió lentamente, considerando las palabras del alcalde. «¿Y los recursos para esto?», preguntó uno de los miembros del gabinete. «Recortaremos de áreas menos prioritarias. Estoy dispuesto a destinar fondos del presupuesto municipal para garantizar que esto se haga bien», respondió Héctor sin dudar. La reunión se extendió por horas. Algunos miembros del gabinete y la policía mostraban apoyo cauteloso, mientras que otros parecían más preocupados por las implicaciones políticas y logísticas de las reformas propuestas. Sin embargo, al final del encuentro, Héctor había logrado lo que quería, un compromiso inicial para comenzar a trabajar en las primeras fases de su plan. Cuando la reunión terminó, Morales se quedó atrás, esperando a que todos salieran. Se acercó a Héctor con una expresión seria,
pero no confrontacional. Alcalde, quiero que sepa que no será fácil. Hay mucha resistencia dentro de la institución y no todos están dispuestos a aceptar cambios. Héctor lo miró directamente a los ojos. Lo sé, Daniel, pero eso no significa que no valga la pena intentarlo. Morales asintió lentamente antes de salir de la sala, dejándolo solo. Héctor permaneció allí unos minutos más, mirando el documento que ahora llevaba las marcas de las discusiones y anotaciones del día. Sabía que este era solo el principio, que lo que venía sería una batalla larga y complicada, pero también sabía que tenía la oportunidad de hacer algo significativo. Esa tarde, convocó a una conferencia de prensa. De pie frente a las cámaras, con los medios locales listos para transmitir, comenzó su discurso con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Ciudadanos de Mérida, anoche fui testigo de un problema que muchos de ustedes han enfrentado en silencio. Hoy, les prometo que no descansaré hasta que nuestra ciudad tenga un sistema policial que sirva y respete a todos por igual. La reacción fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de comentarios, algunos elogiando la valentía de Héctor, otros cuestionando la posibilidad real de lograr un cambio tan ambicioso. Pero para él, lo importante era haber dado el primer paso. Esa noche, mientras regresaba a casa, sintió una mezcla de agotamiento y esperanza. Sabía que habría obstáculos, resistencia y momentos de duda, pero también sabía que había plantado una semilla. Ahora, todo dependía de su capacidad para mantener su compromiso y convertir esa semilla en un cambio real para la ciudad que tanto amaba. La semana siguiente, Héctor organizó un foro comunitario en el corazón cultural de Mérida, el antiguo Teatro Peón Contreras. Su intención era clara desde el principio: dar voz a las personas que habían sufrido en silencio las fallas del sistema policial. Los anuncios del evento se difundieron rápidamente por las redes sociales y la radio local, y la respuesta de los ciudadanos fue abrumadora. Esa noche, el teatro estaba lleno. Personas de todas las edades y contextos sociales se reunieron en el amplio auditorio, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad, frustración y esperanza. Héctor subió al escenario bajo el suave resplandor de los focos, con un micrófono en la mano y un semblante serio. «Buenas noches a todos», comenzó, dejando que su voz resonara en el espacio antes de continuar. «Gracias por estar aquí hoy. Este no es un evento político, no es una oportunidad para discursos ni promesas vacías. Es un espacio para escuchar sus historias, sus experiencias». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Héctor se apartó del centro del escenario y señaló un micrófono ubicado en el pasillo central. «El micrófono está abierto para quien desee compartir. No tengan miedo, este es un lugar seguro». El silencio inicial fue rompedor. La mayoría de las personas evitaban ser las primeras, pero finalmente una mujer mayor, con cabello gris y una expresión estoica, se levantó. Sus pasos lentos hacia el micrófono parecían simbolizar el peso de los años de injusticia que había soportado. «Mi nombre es María López», dijo, su voz temblando ligeramente. «Tengo 65 años y he vivido toda mi vida en esta ciudad. Hace 2 meses, mi nieto fue detenido sin razón cuando volvía del trabajo. Lo acusaron de robar un celular que nunca tuvo. Lo llevaron a la estación, lo golpearon y lo dejaron ahí hasta la madrugada». Un murmullo de indignación recorrió la sala. María continuó, ahora con más firmeza. «Lo soltaron sin cargos, pero nunca nos pidieron disculpas. Mi nieto no volvió a ser el mismo. Tiene miedo de salir de casa, miedo de la policía». Héctor escuchó atentamente, con los labios apretados y los ojos fijos en la mujer. Cuando terminó, un aplauso resonó en la sala, no como celebración, sino como una muestra de solidaridad. Tras ella, más personas comenzaron a levantarse. Historias similares emergieron una tras otra: un joven que había sido detenido arbitrariamente por su apariencia, una madre que buscaba justicia por su hijo golpeado en un operativo mal manejado, un comerciante que había sido extorsionado para evitar multas inexistentes. Cada relato era un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Héctor tomaba notas mientras escuchaba, consciente de que cada palabra, cada experiencia, alimentaba la urgencia de su misión. Entre las historias, una en particular llamó su atención. Un hombre joven, con una gorra negra y una voz cargada de rabia contenida, se acercó al micrófono. «Soy Miguel Torres, no tengo nada que perder al hablar aquí», comenzó, mirando directamente a Héctor. «Hace 6 meses, mi hermano fue arrestado porque llevaba un cuchillo en su mochila. Lo usaba para cortar el hilo en su trabajo como artesano. Le dijeron que era un delincuente. Lo humillaron en la calle, lo golpearon frente a la gente. Mi familia intentó denunciar, pero nadie nos escuchó». La sala quedó en silencio, todos esperando la reacción de Héctor. Él asintió lentamente, procesando lo que había escuchado.
Gracias por compartir tu historia, Miguel, dijo finalmente. No puedo cambiar lo que pasó, pero te prometo que vamos a trabajar para que algo así no vuelva a ocurrir. La noche se alargó. Más de una docena de personas hablaron, y aunque cada historia era única, todas compartían un tema en común: el abuso de poder y la falta de rendición de cuentas dentro del sistema policial. Al final del foro, Héctor regresó al escenario. Su expresión era grave, pero también reflejaba determinación. Gracias a todos por su valentía. Sus historias no quedarán en el aire, serán el fundamento de las acciones que vamos a tomar. Este es solo el primer paso. Mérida merece una policía que sirva a su gente, no que la intimide. El público respondió con aplausos. Aunque las heridas aún estaban frescas, había una chispa de esperanza en los ojos de muchos. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que alguien los escuchaba, que su dolor importaba. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Héctor se quedó para hablar con algunas personas individualmente. Escuchaba con paciencia, ofreciendo palabras de apoyo y tomando notas mentales de los temas recurrentes. Al final de la noche, mientras salía del teatro, se detuvo en la entrada y miró hacia la plaza iluminada. La ciudad estaba cambiando, lentamente, pero cambiando. En su camino de regreso a casa, pensó en las palabras de María, en la rabia de Miguel, en las lágrimas de tantas otras personas que habían compartido sus historias. Sabía que no podía defraudarlos. Su lucha no era solo contra un sistema defectuoso, sino también por la dignidad de las personas que confiaban en él para liderar ese cambio. Esa noche, en su escritorio, escribió una nueva frase en el encabezado de sus notas: la reforma comienza escuchando. Su plan ya no era solo un conjunto de propuestas técnicas, ahora tenía nombres, rostros e historias que lo impulsaban a actuar con más fuerza que nunca. Con las voces de la comunidad resonando en su mente, Héctor sabía que era momento de convertir esas historias en acciones concretas. Convocó a una reunión con su equipo más cercano, que incluyó a expertos en justicia social, sociólogos, abogados y representantes de derechos humanos. También invitó a Gabriela Torres, la oficial a cargo la noche de su detención, quien había demostrado integridad al reconocer el error y tomar responsabilidad. La reunión tuvo lugar en la sala de juntas del ayuntamiento. Sobre la mesa, Héctor desplegó su borrador inicial del plan de reforma policial, el mismo que había estado perfeccionando tras cada testimonio escuchado en el foro comunitario. Comencemos desde el principio, dijo Héctor, tomando asiento al frente. Lo que enfrentamos aquí no es un problema menor ni aislado. Es un sistema que ha permitido abusos, corrupción y una desconexión total entre la policía y la comunidad a la que debería servir. Este plan no será fácil de implementar, pero no hay otra opción. El primer punto del plan fue la creación del Consejo Ciudadano de Supervisión, una idea que había causado controversia en las reuniones iniciales con la policía, pero que Héctor estaba decidido a implementar. Este consejo estaría compuesto por ciudadanos de diversos sectores, incluidos líderes comunitarios, representantes de minorías y especialistas en derechos humanos. El propósito del consejo, explicó Héctor, es garantizar la transparencia en todas las operaciones policiales. Tendrán acceso a registros de detenciones, revisarán casos de mala conducta y participarán en las decisiones sobre disciplina interna. Gabriela Torres levantó la mano para intervenir. Señor alcalde, estoy de acuerdo con la idea en principio, pero enfrentará resistencia dentro del cuerpo policial. Muchos oficiales sentirán que se cuestiona su autoridad. Héctor asintió. Lo sé, Gabriela, pero la transparencia no es negociable. Si queremos recuperar la confianza de la comunidad, necesitamos mostrarles que no hay nada que esconder. El segundo punto fue el programa de entrenamiento policial integral, que incluiría talleres sobre empatía, manejo de conflictos, conciencia de sesgos y construcción de relaciones comunitarias. Héctor propuso que este programa fuera desarrollado en colaboración con universidades locales y expertos internacionales. No podemos esperar un cambio sin invertir en la formación de nuestros oficiales, continuó Héctor. Esto no solo mejorará su desempeño, sino que también les dará herramientas para manejar situaciones de manera más humana y profesional. Uno de los abogados presentes, Álvaro Jiménez, añadió: además, sería útil incluir simulaciones prácticas en estas capacitaciones donde los oficiales puedan enfrentarse a escenarios reales y aprender a manejar conflictos de manera efectiva. Héctor asintió, tomando nota de la sugerencia. El tercer punto fue quizás el más delicado: la implementación de un sistema de rendición de cuentas más estricto que incluyera la instalación de cámaras corporales en todos los oficiales, la revisión regular de las grabaciones por parte del Consejo Ciudadano y sanciones claras para quienes violaran el código de conducta. Esto enviará un mensaje claro: los abusos de poder no serán tolerados, dijo Héctor, mirando a todos en la sala.
Las cámaras no están ahí para invadir la privacidad de los oficiales, sino para proteger tanto a ellos como a los ciudadanos. Gabriela volvió a intervenir. Entiendo la lógica, pero algunos oficiales lo verán como una falta de confianza. Será crucial comunicar que esto no es un castigo, sino una herramienta para mejorar la seguridad de todos. Exactamente, respondió Héctor. La narrativa importa. Necesitamos explicar que este sistema beneficia a los buenos oficiales, protegiéndolos de acusaciones injustas y ayudándoles a construir una relación más fuerte con la comunidad. El plan también incluía medidas complementarias, como incentivos para oficiales que demostraran un desempeño ejemplar, la creación de programas de acercamiento comunitario y la revisión de los procesos de reclutamiento para garantizar que los nuevos oficiales reflejaran los valores de servicio y respeto. Tras horas de discusión, Héctor miró a su equipo con una mezcla de agotamiento y satisfacción. Este plan no será perfecto desde el principio y cometeremos errores en el camino. Pero lo importante es que avancemos. Mérida necesita esto y no podemos darnos el lujo de fallar. La implementación del plan comenzó de inmediato. Héctor convocó a una rueda de prensa para anunciar las reformas, dejando claro que este era solo el comienzo de un proceso continuo de transformación. Frente a las cámaras, habló con una pasión que inspiró tanto a los ciudadanos como a los escépticos. No estamos aquí para culpar o señalar, dijo, mirando directamente al lente de la cámara. Estamos aquí para construir una Mérida donde todos, sin importar quiénes sean o de dónde vengan, puedan caminar por nuestras calles sintiéndose seguros. Mientras hablaba, los comentarios en redes sociales comenzaron a inundarse de apoyo. Aunque había críticas y dudas, la mayoría de las personas expresaban esperanza. Era la primera vez en años que sentían que alguien en el poder estaba dispuesto a escuchar y actuar. Esa noche, Héctor revisó los primeros pasos del cronograma de implementación. Sabía que esto no sería una victoria inmediata. Habría resistencia, errores y momentos de desánimo, pero también sabía que tenía el apoyo de una comunidad que estaba cansada de esperar el cambio. Con ese pensamiento, cerró su computadora y miró por la ventana de su despacho. Mérida, con todas sus luces y sombras, merecía este esfuerzo, y él estaba decidido a llevarlo hasta el final. La implementación del plan de reforma policial comenzó con un impacto inmediato, pero no sin generar tensiones significativas dentro de las filas de la policía de Mérida. Mientras algunos oficiales, especialmente los más jóvenes, veían las reformas como una oportunidad para mejorar su desempeño y fortalecer la relación con la comunidad, otros consideraban estas medidas como un ataque directo a su autoridad y profesionalismo. Entre los opositores más vocales estaba el oficial Javier Ramírez. Desde el incidente con Héctor, su posición dentro de la fuerza se había debilitado. Aunque no había recibido una sanción directa, las miradas de desconfianza de sus colegas y los susurros a sus espaldas eran constantes. Para Ramírez, las reformas no solo significaban un cambio en las reglas, sino también un recordatorio de su error. «Esto es un circo», dijo una tarde en la sala de descanso mientras revisaba su equipo. «Ahora tenemos que andar con cámaras en el uniforme, como si fuéramos delincuentes». Otros oficiales asintieron en silencio, aunque algunos evitaron expresar su acuerdo abiertamente. La división en el cuerpo policial era evidente y el jefe Morales lo sabía. Desde el inicio del programa, había pasado incontables horas tratando de convencer a sus oficiales de que estas reformas eran necesarias no solo para la ciudad, sino también para la integridad de la fuerza. Una mañana, Morales convocó a una reunión con todos los oficiales en la Academia de Policía. De pie frente a más de 100 hombres y mujeres, habló con un tono firme pero conciliador. «Sé que muchos de ustedes están preocupados por estos cambios. Es natural resistirse a lo desconocido, pero quiero que entiendan algo, estas reformas no son un castigo. Son una oportunidad para demostrar que somos mejores de lo que la gente cree». Las palabras de Morales resonaron con algunos, pero no con todos. Ramírez, sentado al fondo de la sala, cruzó los brazos, su expresión rígida. Cuando llegó el turno de preguntas, se levantó y habló con voz desafiante. «Con todo respeto, jefe, ¿realmente cree que la gente nos va a tratar mejor solo porque llevemos cámaras o porque asistamos a talleres? Ellos nos ven como enemigos, no importa lo que hagamos». Morales lo miró con paciencia. «La confianza no se construye de la noche a la mañana, Ramírez. Pero si no damos el primer paso, nunca tendremos la oportunidad de cambiar esa percepción». El silencio que siguió fue tenso. Algunos oficiales asintieron, mientras otros, como Ramírez, permanecieron inmóviles. A pesar de las tensiones, las primeras fases del programa de reforma comenzaron a mostrar resultados.
Los talleres de empatía y manejo de conflictos, impartidos en colaboración con psicólogos y sociólogos locales, generaron discusiones profundas entre los oficiales. Algunos compartieron sus propios prejuicios y experiencias, reconociendo que a veces el estrés y la presión del trabajo los llevaban a actuar de manera inapropiada. Uno de los oficiales más jóvenes, Luis Ortega, se destacó en las sesiones. Durante un taller sobre sesgos, compartió una experiencia personal que conmovió a todos los presentes. «Vengo de un barrio donde la policía no era bien vista», dijo, con voz sincera. «Cuando era niño, pensaba que todos los oficiales eran corruptos o abusivos. Nunca imaginé que algún día estaría usando este uniforme, pero ahora entiendo que nosotros podemos cambiar esa percepción si hacemos las cosas bien». Las palabras de Ortega resonaron incluso con aquellos que inicialmente se oponían a las reformas. Héctor, quien asistió a algunas de estas sesiones como observador, quedó impresionado por la honestidad y el compromiso de muchos oficiales. Sabía que había esperanza, pero también entendía que la resistencia interna no desaparecería fácilmente. En paralelo, el Consejo Ciudadano de Supervisión comenzó a operar, revisando los primeros casos de mala conducta policial. Uno de ellos involucraba al propio Ramírez, quien había sido acusado de comportamiento inapropiado durante una detención reciente. Aunque los detalles del caso eran menores, sirvieron como un recordatorio de que las nuevas reglas no serían ignoradas. Ramírez fue convocado para una reunión con el Consejo, compuesto por una diversidad de ciudadanos, incluidos líderes comunitarios, abogados y activistas. La experiencia fue humillante para él, pero también dejó claro que los días de impunidad habían quedado atrás. Mientras tanto, Héctor enfrentaba presiones externas. Algunos líderes empresariales y políticos criticaban las reformas, argumentando que debilitaban a la policía y fomentaban el desorden. Sin embargo, él mantenía su postura, defendiendo las medidas como un paso necesario hacia una Mérida más justa y segura. Una tarde, Morales se reunió con Héctor en su despacho. «Señor alcalde, las cosas están mejorando, pero lentamente. Algunos oficiales se están empezando a entender, pero otros, como Ramírez, todavía resisten. ¿Qué hacemos con ellos?» Héctor lo miró fijamente, su expresión tranquila pero decidida. «No vamos a ceder, Daniel. Aquellos que no estén dispuestos a adaptarse tendrán que buscar otro camino. Esto no es negociable». Morales asintió. Sabía que Héctor tenía razón, aunque implementar esa postura sería un desafío. Con el tiempo, la resistencia comenzó a disminuir. Los oficiales que antes se oponían a las reformas vieron cómo las cámaras corporales protegían a sus compañeros de acusaciones falsas y cómo los talleres mejoraban su capacidad para manejar situaciones tensas. Poco a poco, la confianza entre la policía y la comunidad empezó a reconstruirse, aunque todavía quedaba mucho por hacer. Héctor entendía que el cambio era un proceso lento y arduo, pero cada pequeño avance lo motivaba a seguir adelante. Sabía que Mérida estaba en el camino correcto y que, a pesar de la resistencia, las reformas estaban sembrando las semillas de un futuro más prometedor para todos. Los primeros meses tras la implementación del plan de reforma marcaron un periodo de ajustes y aprendizaje, tanto para los oficiales de policía como para la comunidad. La Academia de Policía se convirtió en el núcleo de este cambio, donde las nuevas capacitaciones se desarrollaban de manera intensiva. Los talleres de empatía y comunicación comunitaria, que al principio eran recibidos con escepticismo, comenzaron a mostrar resultados alentadores. Luis Ortega, el joven oficial que había compartido su historia durante los talleres, se convirtió en un ejemplo para sus compañeros. A menudo lideraba discusiones en las que alentaba a sus colegas a reflexionar sobre sus acciones en el campo. «Nos entrenaron para responder con fuerza», dijo durante una sesión, «pero ahora entiendo que la fuerza no siempre significa autoridad. A veces, un poco de respeto y empatía pueden lograr mucho más». Los instructores notaron un cambio gradual en los oficiales que participaban activamente en el programa. Aunque todavía había resistencia por parte de algunos, la mayoría comenzaba a adoptar una actitud más abierta hacia las reformas. La inclusión de simulaciones prácticas fue clave para este progreso. En estas actividades, los oficiales enfrentaban escenarios realistas, como altercados con ciudadanos frustrados o conflictos familiares, aprendiendo a resolverlos sin recurrir a la fuerza innecesaria. Gabriela Torres, quien supervisaba de cerca estas capacitaciones, observó con orgullo cómo incluso los oficiales más reticentes empezaban a mostrar pequeños signos de cambio. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo y que el verdadero desafío estaría en la aplicación de estas lecciones en el mundo real. Al mismo tiempo, el Consejo Ciudadano de Supervisión comenzó a operar con más dinamismo.
En una de sus primeras reuniones, revisaron un caso que había sido ampliamente debatido en las redes sociales, un altercado entre un oficial y un vendedor ambulante que terminó en una detención violenta. El consejo, compuesto por un grupo diverso de ciudadanos, analizó cuidadosamente las grabaciones de cámaras corporales y las declaraciones de testigos. Tras una revisión exhaustiva, emitieron un informe que destacaba errores en el manejo de la situación y recomendaba medidas disciplinarias, así como una sesión de reentrenamiento para el oficial involucrado. La respuesta fue inmediata. Aunque algunos oficiales se quejaron de que el consejo interfería en su trabajo, otros reconocieron la importancia de la transparencia y la supervisión. Héctor, al recibir el informe, lo hizo público, destacando cómo este nuevo sistema no solo buscaba sancionar, sino también corregir y prevenir futuros incidentes. Mientras tanto, Héctor continuaba asistiendo a foros comunitarios y reuniones vecinales, escuchando a los ciudadanos y respondiendo preguntas difíciles. Durante uno de estos eventos, una joven levantó la mano y preguntó con voz temblorosa: «Señor alcalde, ¿cómo sabe que esto realmente va a cambiar algo?». Héctor, mirando directamente a la joven, respondió con sinceridad: «No lo sé, no tengo garantías, pero lo que sí sé es que, si no intentamos, nunca lo sabremos. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero juntos podemos construir algo mejor». Sus palabras resonaron con la audiencia, quienes comenzaron a verlo no solo como un líder político, sino como alguien comprometido con su comunidad. En las calles de Mérida, los ciudadanos empezaron a notar pequeñas pero significativas diferencias. Los oficiales que patrullaban los barrios comenzaron a interactuar más con los residentes, preguntando sobre sus preocupaciones y participando en actividades comunitarias. Algunos oficiales incluso se ofrecieron como voluntarios para eventos culturales y deportivos, iniciativas que Héctor había promovido como parte de las reformas. En una de estas actividades, un torneo de fútbol organizado en una de las colonias más marginadas, un equipo formado por oficiales de policía jugó contra un grupo de jóvenes locales. El evento, que al principio generó cierta tensión, se convirtió en una oportunidad para romper barreras. Al final del partido, ambos equipos se unieron en una comida comunitaria, compartiendo risas y conversaciones. Héctor observó desde la distancia, sintiéndose esperanzado. Aunque sabía que un torneo de fútbol no solucionaría problemas estructurales, momentos como ese eran esenciales para reconstruir la confianza entre la policía y la comunidad. A pesar de estos avances, los desafíos persistían. Los medios de comunicación seguían atentos a cualquier falla en el proceso, y los críticos de las reformas continuaban argumentando que las medidas debilitaban a la policía. Héctor, sin embargo, se mantuvo firme, apoyándose en los logros obtenidos y en el creciente respaldo de los ciudadanos. Un día, mientras revisaba los informes del progreso del plan, recibió una llamada de Luis Ortega. «Señor alcalde, pensé que le gustaría saberlo. Hoy, durante un patrullaje, un vecino me agradeció por escuchar sus preocupaciones. Dijo que nunca antes había sentido que un oficial lo tratara con respeto». Héctor sonrió. «Gracias por compartir eso, Luis. Es un recordatorio de que estamos en el camino correcto, incluso si los pasos son pequeños». Esa noche, mientras caminaba por las calles del centro de Mérida, Héctor observó cómo la ciudad respiraba con una energía diferente. Sabía que quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que cada pequeño avance contaba. Los primeros pasos, aunque difíciles, estaban sentando las bases para un cambio duradero. El Consejo Ciudadano de Supervisión celebró su primera reunión formal en el salón principal del Centro Cultural de Mérida, un edificio emblemático que ahora simbolizaba el cambio que estaba empezando a germinar en la ciudad. El Consejo, compuesto por 12 miembros seleccionados cuidadosamente por su experiencia, diversidad y compromiso con la comunidad, se sentó en torno a una mesa redonda. Entre ellos estaban María López, la abuela que había compartido la historia de su nieto durante el foro comunitario, y Miguel Torres, cuyo hermano había sido arrestado injustamente. También había abogados, activistas, líderes de barrios marginados, empresarios locales y un académico especializado en derechos humanos. Cada uno traía consigo una perspectiva única, pero todos compartían un objetivo común: asegurar que la policía de Mérida actuara con justicia, transparencia y respeto hacia la ciudadanía. Héctor asistió como invitado, aunque dejó claro que el consejo debía operar de manera independiente. Sentado al margen, observaba mientras la oficial Gabriela Torres presentaba el primer informe de casos a revisar. Las carpetas contenían detalles sobre incidentes recientes que habían generado controversia, incluidas detenciones arbitrarias y un uso excesivo de la fuerza en una manifestación pacífica. «Antes de comenzar, quiero agradecerles por estar aquí», dijo Gabriela, mirando a los miembros del consejo.
Su labor no será fácil, pero es esencial para construir una relación más sólida entre la policía y nuestra comunidad. María López fue la primera en hablar. Su tono era firme, pero también reflejaba la sabiduría de alguien que había enfrentado muchas adversidades en la vida. Tenemos que ser claros desde el principio. Esto no es solo un ejercicio simbólico. Si no tomamos decisiones que generen impacto, la gente perderá la fe en nosotros. Miguel asintió, apoyando las palabras de María. Exacto, y eso significa no tener miedo de señalar los errores, incluso si eso incomoda a algunos. El primer caso que revisaron fue el de un joven detenido por equivocación en un operativo antidrogas. Aunque no se presentaron cargos en su contra, la forma en que fue tratado generó indignación en las redes sociales. Las grabaciones de la cámara corporal del oficial involucrado fueron reproducidas en la sala, mostrando un claro abuso verbal durante la detención. Tras analizar el caso, el Consejo recomendó una sanción disciplinaria para el oficial, así como la implementación de un protocolo más riguroso para identificar a los sospechosos en futuros operativos. Héctor observó cómo los miembros del Consejo debatían con profundidad, basándose en hechos y buscando soluciones concretas. Cuando se trató el siguiente caso, un enfrentamiento entre un vendedor ambulante y un oficial que resultó en la confiscación de su mercancía, el debate fue aún más intenso. Miguel, quien había vivido situaciones similares en su barrio, se mostró particularmente vehemente. Este tipo de incidentes son los que más dañan la relación entre la policía y la comunidad. La gente no ve a los oficiales como aliados, sino como enemigos. Un abogado del Consejo intervino. Deberíamos proponer la creación de un protocolo específico para interactuar con comerciantes informales. Son parte importante de nuestra economía local y no podemos seguir tratándolos como delincuentes. Las propuestas fueron anotadas y organizadas en un documento que sería presentado al jefe de policía, Daniel Morales. Aunque el proceso fue largo y a veces tenso, el Consejo logró llegar a un consenso sobre cada caso revisado, dejando claro que su propósito no era castigar indiscriminadamente, sino fomentar una cultura de responsabilidad y mejora continua. Al final de la reunión, Héctor tomó la palabra. Lo que han hecho hoy es un ejemplo de cómo podemos trabajar juntos para transformar nuestra ciudad. Este consejo es un puente entre la comunidad y la policía, y su labor es vital para garantizar que las reformas no se queden en palabras, sino que se traduzcan en acciones concretas. Al salir del edificio, María López se acercó a Héctor. Gracias por incluirnos en esto. Por primera vez, siento que nuestras voces realmente importan. Héctor sonrió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la satisfacción de saber que estaban avanzando en la dirección correcta. Mientras tanto, las decisiones del Consejo comenzaron a ser implementadas. Los oficiales que recibieron sanciones disciplinarias fueron enviados a sesiones de reentrenamiento y las nuevas directrices para operativos policiales fueron distribuidas entre todas las unidades. Gabriela Torres supervisó personalmente estos procesos, asegurándose de que las recomendaciones del Consejo fueran respetadas y aplicadas. Aunque algunos oficiales seguían resistiéndose, otros comenzaron a reconocer el valor de este nuevo sistema. Luis Ortega, quien había participado activamente en los talleres, expresó su apoyo durante una reunión en la academia. Puede que no sea perfecto, pero es un comienzo. Al final, todos estamos aquí para servir a la comunidad y eso significa aceptar que también tenemos que mejorar. La relación entre la policía y el Consejo no estuvo exenta de tensiones, pero el diálogo constante permitió resolver conflictos y construir un entendimiento mutuo. Héctor, desde su posición, continuó monitoreando el progreso y asegurándose de que las reformas avanzaran según lo planeado. En las calles de Mérida, los efectos comenzaron a ser visibles. Aunque todavía había desafíos por enfrentar, cada pequeña victoria reforzaba la confianza de los ciudadanos en que un cambio real era posible. El trabajo del Consejo había plantado las semillas de una nueva era para la ciudad, una en la que la justicia y la empatía comenzaban a ocupar el lugar que siempre debieron tener. El cambio en Mérida avanzaba a paso firme pero lento. Sin embargo, como suele suceder en los procesos de transformación, un nuevo desafío puso a prueba las reformas que Héctor y su equipo habían implementado. Una tarde calurosa, mientras los ciudadanos realizaban sus actividades cotidianas en el mercado central, un altercado estalló entre un grupo de jóvenes locales y un oficial de policía. Según los testigos, el conflicto comenzó cuando el oficial intentó retirar a los jóvenes de la entrada del mercado, argumentando que estaban obstruyendo el paso. Uno de los jóvenes, un chico llamado Diego, de apenas 18 años, se resistió verbalmente, lo que llevó al oficial a solicitar refuerzos. La situación escaló rápidamente. En cuestión de minutos, varios policías llegaron al lugar, rodeando al grupo de jóvenes. Las voces se alzaron
y el ambiente se volvió tenso. Algunos comerciantes intentaron intervenir, pero fueron ignorados. Al final, Diego fue esposado y llevado a una patrulla, mientras sus amigos y los transeúntes grababan el incidente con sus teléfonos. Cuando los vídeos llegaron a las redes sociales, el incidente se volvió viral. Las imágenes mostraban a los oficiales actuando con fuerza innecesaria, a pesar de que los jóvenes no representaban una amenaza. Las críticas no tardaron en surgir y muchos cuestionaron si las reformas de Héctor realmente estaban teniendo impacto. Esa misma noche, Héctor fue informado del incidente mientras revisaba los informes diarios en su despacho. El jefe de policía, Daniel Morales, lo llamó con un tono serio. «Señor alcalde, necesitamos hablar. El incidente en el mercado está generando mucha atención y no nos deja bien parados». Héctor asintió, aunque Morales no podía verlo. «Reúne al Consejo Ciudadano y asegúrate de que tengan acceso a todos los detalles. No vamos a ocultar nada. Este es exactamente el tipo de situación para la que se diseñaron las reformas». Horas después, el Consejo Ciudadano se reunió de emergencia para revisar el caso. Gabriela Torres presentó las grabaciones de las cámaras corporales de los oficiales involucrados, junto con los testimonios de testigos y las declaraciones iniciales de los jóvenes. María López, que ahora había asumido un papel de liderazgo dentro del Consejo, fue una de las primeras en expresar su opinión. «Esto no es solo un error de procedimiento, es una falla en la formación y en la aplicación de los valores que estamos tratando de inculcar». Miguel Torres, siempre directo, agregó: «Si no actuamos con firmeza, esto enviará un mensaje equivocado tanto a los oficiales como a la comunidad». Después de horas de debate, el Consejo emitió su veredicto. Recomendó una suspensión temporal para el oficial que inició el altercado, junto con una revisión del protocolo para interactuar con jóvenes en espacios públicos. También sugirieron que los oficiales involucrados asistieran a una sesión intensiva de reentrenamiento enfocada en manejo de conflictos y comunicación. Héctor hizo pública la decisión del Consejo al día siguiente, destacando la importancia de enfrentar estos incidentes con transparencia y responsabilidad. «Las reformas no significan que no habrá errores», dijo en una conferencia de prensa. «Significan que, cuando ocurran, tendremos los mecanismos para enfrentarlos de manera justa y constructiva». Aunque algunos ciudadanos continuaron criticando la respuesta, otros valoraron la rapidez y la claridad con la que se manejó el caso. Para Diego y su familia, el proceso fue un alivio. Héctor se reunió personalmente con ellos, escuchando sus preocupaciones y asegurándoles que se estaban tomando medidas para evitar que algo similar volviera a ocurrir. «Gracias por darnos la oportunidad de ser escuchados», dijo la madre de Diego, con lágrimas en los ojos. «Nunca pensé que alguien en su posición se preocuparía por nosotros». Ese encuentro reafirmó la determinación de Héctor de seguir adelante, a pesar de las críticas y los obstáculos. Sabía que cada incidente como este era una oportunidad para fortalecer las reformas y demostrar que el cambio, aunque difícil, era posible. En los días que siguieron, el equipo de Héctor trabajó para ajustar los protocolos y reforzar los talleres en la Academia de Policía. Gabriela Torres implementó nuevas simulaciones basadas en el incidente del mercado, asegurándose de que los oficiales aprendieran a manejar situaciones similares con mayor sensibilidad y profesionalismo. Mientras tanto, los miembros del Consejo Ciudadano continuaron supervisando de cerca la implementación de las reformas. Aunque sabían que no podían cambiar el sistema de la noche a la mañana, cada paso que daban reforzaba su compromiso con la misión que se habían propuesto. A medida que pasaban las semanas, el incidente en el mercado comenzó a desvanecerse de las conversaciones públicas, reemplazado por noticias de eventos comunitarios organizados por la policía y mejoras en la percepción de los oficiales en las calles. Para Héctor, esto era un recordatorio de que el progreso no era lineal, pero cada crisis manejada correctamente era una victoria en el largo camino hacia una Mérida más justa y equitativa. Esa noche, mientras observaba desde la ventana de su despacho las luces titilantes de la ciudad, Héctor reflexionó sobre el incidente y sus implicaciones. Sabía que los desafíos continuarían, pero también sabía que estaba rodeado de personas comprometidas con el cambio. Con esa certeza, volvió a su escritorio y comenzó a planificar los siguientes pasos para fortalecer las reformas. Mérida aún tenía mucho camino por recorrer, pero él no tenía intención de rendirse. En las semanas posteriores al incidente en el Mercado Central, los esfuerzos para fortalecer los lazos entre la policía y la comunidad se intensificaron. Héctor sabía que no bastaba con corregir los errores, era necesario demostrar un compromiso genuino con el cambio. Así, lideró una serie de iniciativas diseñadas para acercar a los oficiales a los ciudadanos no como figuras de autoridad, sino como miembros activos de la comunidad.
Una de las primeras actividades fue un programa de integración comunitaria que incluía eventos culturales, deportivos y talleres abiertos en los barrios más vulnerables de Mérida. En uno de esos eventos, realizado en una escuela primaria de un vecindario marginado, un grupo de oficiales organizó actividades recreativas para los niños mientras que sus padres participaban en una mesa redonda con representantes del Consejo Ciudadano. Luis Ortega, el joven oficial que se había convertido en un ejemplo dentro de la fuerza policial, lideró uno de los talleres para los niños. Vestido con su uniforme, pero con una sonrisa cálida en el rostro, les hablaba sobre la importancia de la confianza y el respeto mutuo. Ser policía no significa imponer miedo, les dijo, significa proteger, ayudar y estar ahí para quienes nos necesiten. Entre los asistentes estaba Diego, el joven del altercado en el mercado, quien había sido invitado por Héctor como parte de su compromiso para enmendar lo ocurrido. Aunque al principio se mostró reservado, poco a poco comenzó a participar, compartiendo su experiencia con otros jóvenes y ayudando a organizar actividades. Nunca pensé que estaría aquí trabajando con la policía después de lo que pasó, le confesó a Héctor durante un descanso. Pero siento que esto puede marcar una diferencia. Héctor sonrió, sintiendo un profundo orgullo por el progreso de Diego. Esa es la actitud que necesitamos, Diego. Cambiar las cosas no es fácil, pero empieza con pequeños pasos como este. Por otro lado, el Consejo Ciudadano continuaba desempeñando un papel crucial en la supervisión de las reformas. María López y Miguel Torres visitaron estaciones de policía para reunirse con oficiales y escuchar sus inquietudes. Estas interacciones ayudaron a reducir la tensión y a construir un entendimiento mutuo. Gabriela Torres, quien supervisaba estas visitas, notó un cambio significativo en la actitud de muchos oficiales. Aunque todavía existía cierta resistencia, la mayoría comenzaba a reconocer el valor de las reformas y el impacto positivo que estaban teniendo en la percepción pública. En una reunión con Héctor, Gabriela compartió sus observaciones. No puedo decir que todos estén completamente convencidos, pero he visto cómo algunos de los oficiales más reticentes están empezando a cambiar. Incluso Ramírez ha mostrado más disposición a participar en los talleres. Héctor asintió, reconociendo el progreso. Eso es un buen comienzo, Gabriela, pero no podemos bajar la guardia. Estos cambios necesitan consolidarse para que sean sostenibles. Para reforzar este punto, Héctor propuso la creación de un programa piloto en el que los oficiales de policía trabajaran directamente con líderes comunitarios en proyectos locales, como la rehabilitación de espacios públicos y la organización de eventos culturales. La idea era demostrar que la policía no solo estaba ahí para hacer cumplir la ley, sino también para contribuir activamente al bienestar de la comunidad. Uno de los primeros proyectos fue la transformación de un parque abandonado en un espacio recreativo para niños y jóvenes. Oficiales, ciudadanos y miembros del consejo trabajaron juntos, pintando murales, instalando juegos y organizando actividades deportivas. El día de la inauguración, el parque se llenó de vida, con risas de niños, música y conversaciones animadas entre los asistentes. Entre ellos estaba Héctor, quien no dudó en ensuciarse las manos ayudando a plantar árboles junto a un grupo de jóvenes. Al final del día, dio un breve discurso, agradeciendo a todos por su participación. Este parque es más que un espacio físico. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, dejando atrás nuestras diferencias y enfocándonos en lo que nos une. Los resultados de estas iniciativas comenzaron a notarse en la percepción pública. Encuestas realizadas por medios locales mostraron un aumento en la confianza de los ciudadanos hacia la policía, aunque todavía quedaba mucho por hacer. Para Héctor, estos pequeños logros eran señales de que estaban en el camino correcto. Una noche, mientras revisaba informes en su despacho, recibió una llamada inesperada. Era Luis Ortega, quien había estado liderando una patrulla comunitaria en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad. Señor alcalde, pensé que querría saberlo. Hoy, durante nuestro recorrido, una señora mayor nos detuvo para agradecer nuestro trabajo. Dijo que, por primera vez en años, se siente segura saliendo de su casa por la noche. Héctor sonrió, sintiendo una mezcla de satisfacción y humildad. Gracias por compartir eso, Luis. Esos momentos son los que nos recuerdan por qué hacemos esto. Esa noche, mientras las luces de Mérida brillaban en la distancia, Héctor reflexionó sobre el progreso alcanzado. Sabía que el camino hacia una transformación completa sería largo y lleno de desafíos, pero cada paso, por pequeño que fuera, lo acercaba a su objetivo: construir una ciudad donde la justicia, el respeto y la empatía fueran la norma, no la excepción. Con esa convicción, Héctor continuó trabajando, sabiendo que la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, pero que cada acción cuenta en la búsqueda de un futuro más prometedor para Mérida.
Los meses se convirtieron en un año desde que Héctor había iniciado las reformas. Mérida no era una ciudad transformada por completo, pero había señales claras de que algo fundamental estaba cambiando. En las calles, los ciudadanos comenzaban a sentir que la policía ya no era una amenaza, sino una presencia que inspiraba confianza. Los foros comunitarios, que antes estaban llenos de quejas y desconfianza, ahora se convertían en espacios de diálogo donde se discutían nuevas ideas para mejorar la convivencia. El programa piloto de colaboración entre la policía y la comunidad había crecido. Ahora, en lugar de un parque, varios barrios habían sido revitalizados gracias al trabajo conjunto. Cada espacio rehabilitado se convirtió en un símbolo de esperanza, donde las familias se reunían y los jóvenes encontraban oportunidades para participar en actividades culturales y deportivas. Diego, el joven que había vivido un altercado con la policía, era ahora uno de los líderes comunitarios más activos. Había aceptado trabajar como enlace entre el Consejo Ciudadano y los grupos juveniles de su barrio, organizando talleres y eventos que promovían el respeto mutuo entre los jóvenes y los oficiales. «Nunca imaginé que podría hacer algo como esto», le dijo a Héctor durante uno de los eventos. «Gracias por no rendirse conmigo». Héctor sonrió, recordando todas las veces que había dudado de su capacidad para lograr un cambio real. «El mérito es tuyo, Diego. Tomaste una experiencia difícil y la transformaste en algo positivo. Eso es lo que define a un verdadero líder». Por su parte, el Consejo Ciudadano se había consolidado como una institución respetada. María López, quien se había convertido en la presidenta del Consejo, lideraba con una firmeza que inspiraba a todos. Su habilidad para escuchar a los ciudadanos y mediar en situaciones complejas había sido clave para que el Consejo ganara legitimidad tanto entre la comunidad como dentro de la policía. En una de sus reuniones más recientes, el Consejo presentó un informe detallado sobre los avances logrados y las áreas que aún necesitaban atención. Héctor, sentado al fondo de la sala, escuchó con atención mientras María resumía los logros. «Hemos revisado más de 200 casos, implementado protocolos mejorados y capacitado a cientos de oficiales. Pero lo más importante es que hemos demostrado que la transparencia y la responsabilidad pueden coexistir con la autoridad». Los aplausos llenaron la sala, pero Héctor sabía que aún había mucho por hacer. Al terminar la reunión, se acercó a María. «Has hecho un trabajo increíble, María. Este consejo es un pilar de todo lo que estamos construyendo». «Gracias, Héctor», respondió ella. «Pero esto no termina aquí. Tenemos que asegurarnos de que esto sea sostenible a largo plazo». Héctor asintió, compartiendo su preocupación. La sostenibilidad de las reformas era su mayor reto. Sabía que su mandato como alcalde no duraría para siempre y que el verdadero éxito radicaría en institucionalizar los cambios para que sobrevivieran más allá de su administración. Con esto en mente, propuso al Cabildo de Mérida una ley que consolidara las reformas policiales como parte de la estructura de gobierno de la ciudad. Esto incluiría la permanencia del Consejo Ciudadano, los programas de capacitación obligatoria y los protocolos de supervisión y rendición de cuentas. Aunque enfrentó resistencia inicial, su equipo logró convencer a los legisladores al presentar datos que mostraban una disminución significativa en los incidentes de abuso y un aumento en la percepción positiva de la policía. Cuando la ley fue aprobada, Héctor sintió una profunda satisfacción. No solo había logrado un cambio tangible durante su mandato, sino que había sentado las bases para que ese cambio perdurara. La culminación de su esfuerzo llegó en un evento público realizado en el centro histórico de Mérida. Bajo la sombra de los imponentes árboles de la Plaza Grande, ciudadanos, oficiales de policía, miembros del consejo y líderes comunitarios se reunieron para celebrar los avances alcanzados. Héctor subió al escenario, observando a la multitud que lo miraba con expectación. «Hace poco más de un año, viví una experiencia que cambió mi perspectiva sobre esta ciudad que tanto amo. Lo que comenzó como un momento difícil se convirtió en la chispa para un cambio que muchos de nosotros habíamos soñado, pero pocos creíamos posible». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. «Hoy, no estamos aquí para decir que hemos terminado, estamos aquí para celebrar lo que hemos logrado juntos y para comprometernos a seguir trabajando por un futuro mejor». La ovación que siguió fue ensordecedora. Entre la multitud, Héctor vio rostros que le eran familiares: María, Miguel, Diego, Luis Ortega y Gabriela Torres, cada uno de ellos representando una pieza clave en el esfuerzo colectivo. Esa noche, mientras caminaba por las calles del centro, Héctor se detuvo frente al edificio del ayuntamiento. Miró hacia las luces que iluminaban su fachada y pensó en todo lo que había ocurrido desde aquella noche en que fue detenido injustamente. Mérida no era perfecta, pero estaba en el camino correcto. Con una mezcla de orgullo y humildad,
Héctor supo que el verdadero cambio no era el trabajo de una sola persona, sino el resultado de una comunidad que había decidido unirse para transformar su realidad. El legado de las reformas no tardó en extenderse más allá de Mérida. Otras ciudades comenzaron a interesarse en el modelo implementado, y Héctor fue invitado a compartir su experiencia en conferencias y foros nacionales. Aunque sabía que los desafíos continuaban, también sabía que Mérida había demostrado que el cambio era posible. Si esta historia te inspiró, cuéntanos desde qué país estás viendo este vídeo y cuál es tu nombre. Queremos conocer tu historia y tus ideas sobre cómo construir comunidades más justas y equitativas. No olvides dejar un like y compartir este mensaje para que llegue a más personas.